Estamos en esta serie de encuentros con Dios y hemos llegado al punto de hablar del encuentro con Abraham, y de allí pues surgió esta miniserie que se llama Vista Humana versus la visión de Dios. Y el propósito de esta semana es tratar de contestar una pregunta que quizás ustedes vieron a través de las redes sociales, o si no lo pueden ver allí. Una pregunta importante, sencilla quizás para algunos, pero muy importante que comprendamos. ¿Para qué yo soy bendecido? ¿Usted sabe qué es bendecido? Dios mío. ¿Usted sabe que es bendecido? Le estoy preguntando. ¿Está seguro? Pareciera que no. Hay un porcentaje que cree que parece que no tiene muy claro eso. Es importante conocer este concepto de ser bendecido, ya que fue la promesa que finalmente Dios le dio a Abraham. Él se le aparece y le dice: sal de la tierra de tu parentela, yo te voy a llevar a una nueva nación, yo te voy a bendecir de una manera particular. Así que es importante que nosotros comprendamos esto. Vamos a repetir ese versículo por un momento. Acompáñeme a Génesis capítulo 12, verso 1 hasta el 3, que ha sido el fundamento de lo que hemos venido desarrollando. Génesis 12:1 dice: y el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Usualmente escuchamos decir cosas como estas, ¿verdad? Dios te bendiga, o quizás contestamos cuando nos preguntan ¿cómo estás? Estoy bendecido, estoy viviendo una bendición, o esto fue una bendición. Y de alguna manera esto se ha vuelto parte de la terminología o del lenguaje cristiano, ¿verdad? Contestamos rápidamente, decimos esto como de manera casi que involuntaria, es una reacción de decir estoy bendecido, Dios te bendiga, pero ¿qué significa verdaderamente eso? ¿Hasta dónde nosotros estamos comprendiendo lo que una palabra como esa significa? Semanas atrás, quizás un par de meses atrás, estuvimos hablando sobre el poder de la bendición. No sé si ustedes lo recuerdan. Fue una enseñanza que trajo mucha claridad a muchas personas y le ayudó también a tomar decisiones, tanto a padres como hijos. A padres para declarar bendición sobre la vida de sus hijos, y a los hijos para buscar esa bendición de sus padres. Pero esta mañana, ¿a qué me refiero? Necesitamos comprender qué significa la bendición. Y lo que quiero hacer para explicar lo que es la bendición es tratar de comentarle lo que no es, para que podamos llegar a la conclusión de lo que es. Le voy a poner un ejemplo sencillo. No sé si alguien esta mañana me pudiera ayudar a definir lo que significa oscuridad. Muchas gracias, Álvaro. ¿Es gracioso? ¿No le parece gracioso? Te cogí ahí preciso, con la maleta y todo. La definición de oscuridad está determinada por lo contrario. ¿Me está siguiendo? Si usted va al diccionario, el diccionario evidentemente lo que dice es que la oscuridad es la ausencia de luz. Quiero utilizar este mismo parámetro, este mismo ejercicio, para llegar a la conclusión de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y quisiera plantearle lo siguiente: que la bendición lo puedo definir de la siguiente manera: como la ausencia de la maldición. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cómo vamos a definir esta mañana la bendición? Como la ausencia de la maldición. ¿Por qué razón? Porque hagamos este ejercicio. Si yo le preguntara a usted, defíname la bendición, ¿qué significa para ustedes? Ayúdenme alguno esta mañana. Cosas buenas, hablar bien de... ¿Alguien dijo por acá algo? Recibir el favor de Dios, decir bien todo lo que viene de Dios. Entonces no sé si usted estará de acuerdo conmigo en este momento, que de alguna manera es factible que no tengamos muy claro. Si vamos al diccionario, fundamentalmente lo que el diccionario dice es hablar bien. Pero, ¿qué significa eso?
¿No le parece que es extremadamente amplio, que es un poco vago, que no nos deja saber qué significa eso? Porque quizás yo puedo decir, ok, yo estoy bendecido. ¿Qué significa eso? Están hablando bien de mí. O Dios está hablando bien de mí. Espectacular que Dios hable bien de mí, pero a nosotros los seres humanos nos importa de alguna manera que podamos comprender qué significa eso. ¿Qué significa que Dios habla bien de mí? Entonces, por esa razón, quiero ir a realizar exactamente lo contrario. Quisiera entonces plantearles esta mañana que la bendición es la ausencia de la maldición. Gracias por su paciencia. Entonces, tratemos de desarrollar este tema. La bendición es la ausencia de la maldición. ¿A qué me refiero? Nosotros debemos entender que por medio del pecado original, es decir, el pecado de Adán, Dios dijo que la tierra quedaba ¿cómo? ¿Estamos claros? Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que todo ser humano que nacía también con la mayor maldición que puede existir en el planeta Tierra. ¿Y sabe cuál es esa maldición? Estar separados de Dios. Es lo peor que puede existir. No hay nada peor que eso. Entonces, entendamos por favor que nosotros como tal nacimos con esa maldición también. Usted y yo nacimos separados de Dios, a pesar que en determinado momento inclusive usted haya nacido en un hogar donde su papá y su mamá eran creyentes. De todas maneras usted nació separado de Dios, evidentemente con una protección especial, con una cobertura especial dada por sus padres. Pero entiéndame algo, cada uno de nosotros individualmente va a tener que dar cuentas por nuestras decisiones. No hay tal cosa como que porque mi papá y mi mamá creían, entonces yo entro allí en ese paquete. Tiene que ser una decisión totalmente individual. Entonces, nosotros nacemos espiritualmente muertos, separados de Dios, sin esperanza de vida, desconectados a nuestra fuente de origen y a nuestra fuente de propósito. Acompáñame por un momento a Romanos 5:12. Dice lo siguiente: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. En este momento tú me puedes decir, ok, ¿y yo qué tengo que ver con Adán? ¿Por qué me meten a mí en ese rollo? Porque aquí lo que nos está diciendo es, porque por medio del pecado de un solo hombre, en el mundo, ¿qué entró? El pecado, y entró la muerte. Es decir, usted y yo estábamos representados allí en Adán, y la gracia de Dios también nos deja saber lo que vamos a desarrollar esta mañana, que también por un solo hombre nosotros entonces fuimos cortados de esa maldición y regresamos a nuestra fuente de origen y a la bendición que Dios tiene para nosotros. Algo que debemos entender entonces esta mañana es que al nosotros nacer muertos espiritualmente, ya nacemos con esa naturaleza pecadora en nosotros, es decir, que nacimos bajo maldición. Qué buenas noticias estoy dando esta mañana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que mi nena nace de esa manera? Por supuesto que sí. Por muy bonita que yo la vea, por muy linda que sea. Por eso yo tengo que dedicarme a ser rápido en presentarle a ella el plan de salvación en el momento en el que ella tenga el concepto claro y lo pueda recordar. No es el día de hoy para decirle qué pasa si los niños y los bebés mueren, a dónde van. No es el día de hoy para decirle eso. Simplemente quiero decirle, todo ser humano nace separado de Dios, por lo tanto nace en maldición. La tierra está maldita. Porque le hago una pregunta, ¿la tierra todavía está produciendo espinos y cardos? Y esa es la señal que Dios da. Dice, la tierra será maldita y producirá espinos y cardos. Entonces, ¿qué significa como tal este tema de ser malditos? La Biblia nos deja saber las implicaciones de la maldición en la vida de una persona. Entre otras cosas, aquí vamos a empezar a enumerar lo que significa la maldición en la vida de una persona. ¿Por qué razón? Porque la bendición es la ausencia de la maldición.
entonces la Biblia nos detalla claramente la manifestación de una persona, de un país, de un territorio que está bajo la maldición. Número uno, entre otras cosas, usted pudiera ir a Deuteronomio 28, allí puede leer mucho más. En Génesis 3, allí puede leer mucho más. Y en la Biblia entera vamos a poder encontrar este tipo de descripción. Pero dentro de otras cosas, la Biblia nos dice que la maldición trae escasez. ¿Vamos bien? Número 2, baja o nula productividad. ¿Le ha sucedido en determinado momento o ha visto trabajo y no hay productividad? Confusión, enfermedad, derrota, fracaso, ruina, sequía, soledad, esterilidad, dolor, orfandad, pobreza, falta de protección, rechazo, falta de gozo, ausencia de paz, falta de tranquilidad. ¿Tengo su atención ahora? Es factible que ahora estemos comprendiendo lo que significa verdaderamente entonces estar en bendición. ¿Por qué razón? Porque la bendición es la ausencia de maldición. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no estuviéramos bajo Cristo Jesús, ¿qué se estaría manifestando y reinando en nuestra vida? Esa es una buena palabra. ¿Por qué razón? Porque es factible que en determinado momento usted tenga eventos de estos que yo le narré anteriormente. Pero eso y vivir en esa condición es totalmente diferente. ¿Me están siguiendo? Entonces, pudiera definir entonces la bendición de la siguiente manera. Una persona, un país, un territorio, una iglesia está bendecida cuando no tiene escasez, cuando hay alta productividad, cuando es una iglesia donde no hay confusión o una familia donde no hay confusión, cuando es una persona donde la enfermedad no reina, la derrota no reina, no es una persona fracasada, no es una persona que vive en ruina, es una persona que no tiene sequía, sino que por el contrario es un árbol de vida, como la Biblia dice, que nosotros seremos como un árbol plantado junto a aguas que da fruto a tiempo. Una persona que no vive sola, una persona que no es estéril, una persona que no vive en dolor, una persona que no tiene el espíritu de orfandad. Tú puedes tener papá y mamá y ese espíritu operar en ti, o no, los que fueron ayer al retiro. Una persona que vive en pobreza, mire, escúcheme esto por favor, una persona que tiene falta de protección, una persona rechazada, con falta de gozo, con ausencia de paz y con falta de tranquilidad. Quiero referirme por un momento al tema de la falta de protección. Cada fin de semana, al final de la reunión, yo le pido que se ponga en pie. En algunos momentos les digo levante sus manos y hago una oración sobre ustedes. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda qué dice más o menos esa oración? Que el territorio de ustedes sea expandido. ¿Qué más? Que sean bendecidos. ¿Qué más? Son 4 cosas específicamente que yo declaro sobre ustedes. Que la mano de Dios, que número 1, que sean bendecidos. Número 2, que se extienda su territorio. Número 3, que Dios los guarde del mal. Y número 4, que la mano de Dios esté sobre ustedes. ¿De dónde proviene eso? No estoy vendiendo libros esta mañana, pero necesito que usted lo entienda. Es la oración de Jabes. Un versículo en la Biblia en el cual un hombre dice: Señor, amplía mi territorio. Señor, bendíceme. Señor, guárdame del mal. Señor, que tu mano esté sobre mí. Y dice a continuación: y Dios hizo tal como Jabes oró. ¿Por qué le digo eso? Porque para algunos de ustedes es factible que piensen que eso es un rezo. Yo les recomiendo de todas maneras que compren el libro y lo puedan estudiar y lo puedan comprender. Es súper pequeñito, en un día seguramente lo lee. Falta de protección. Carlos, ¿qué te dijo el policía después de encontrar el carro tuyo estrellado el día lunes?
No podía entender por qué continuaba vivo. El pastor Francisco está aquí al lado. Estaba yendo al seminario, a dar un seminario en California a decenas de parejas, y en determinado momento estaba en una luz para girar y viene un carro por detrás, destrozó literalmente el carro. Pero entonces empieza ahí uno a pensar algunas cosas. Llega el policía y le dice: ¿y cómo usted no está muerto? Y entonces él me decía ayer: si yo hubiese tenido el freno puesto en el carro, el otro carro nos pasa por encima o quizás nos desnuca. Pero un segundo antes de que el carro los impactara, él soltó el freno y el accidente no fue de la proporción que hubiera podido ser. Quiero decirte algo: el mundo espiritual es tan real. Y el pastor Douglas esta mañana decía: gracias por los accidentes de los que nos libraste. Usted sabe que esta mañana salí de mi casa, voy al lugar donde colgamos las llaves, miro y no están las llaves, me devuelvo donde mi esposa, le digo: mi amor, las llaves no las has visto, y me dice: están colgadas donde siempre colgamos las llaves. No le dije nada, regresé y estaban allí las llaves. Cuando yo tomo las llaves, siento que el Espíritu Santo me dijo: te estoy protegiendo. Yo simplemente dije: Señor, no sé de qué me estás protegiendo, pero gracias. Tú no sabes cuántas veces por ser bendecido has sido librado de la muerte, has sido librado de un robo. Recuerdo una familia un día que estaba viajando a Colombia y habían existido algunos inconvenientes para su viaje, y de pronto los montan en el avión, están allí perfectos, cierran el avión sale, lo devuelven en determinado momento, cancelan el vuelo y ellos me llaman: pastor, sucedió algo. Y el Espíritu Santo me empieza a mostrar toda una historia. Yo no sé si usted me la crea o no me la crea, pero ellos lo creyeron y yo lo creí. Dios me empieza a mostrar cómo ellos iban a ser atracados para robarle el reloj a ese hombre, y en el atraco iba a ser asesinado. Y yo le digo: el Señor interrumpió eso que estaba ocurriendo, eso que iba a ocurrir. No me preguntes por qué, no me preguntes de qué manera, simplemente esto es lo que yo siento de parte de Dios. ¿Tú puedes creer que Dios es así de poderoso para protegerte? ¿Qué significa entonces ser bendecido? Que la maldición no opera en tu vida. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque Abraham, de un momento a otro, Dios se le aparece y le dice: te voy a bendecir. Pero lo que quiero que entendamos el día de hoy es que hasta este momento Abraham solo tenía una promesa de que iba a ser bendecido. No había existido un momento, Vicky, en el que Dios le había dicho: yo te bendigo y te bendigo así. No existía. Hasta este momento tenía una promesa. Y entonces es lo que quiero que entendamos el día de hoy: que nosotros, es factible que desde la eternidad, como lo hemos venido estudiando, hemos sido separados por Dios. Y dice la Biblia que en el beneplácito de su voluntad, es decir, como a Dios se le dio la gana, te separó a ti para ser adoptado como hijo. Él quiso determinar que tu vida no iba a ser una vida de maldición, sino que por el contrario iba a ser una vida de bendición. Y entonces muchas veces nosotros estamos pensando que la bendición significa simplemente que tengo un carro grande o que tengo una cuenta de banco grande. Quiero decirte algo, no sé si recuerdas que dice allí la Biblia en Génesis 12 que Abraham salió de esa tierra donde estaba ¿con qué? Con todo lo que tenía, con todos sus sirvientes. ¿Qué quiere decir eso? Que él ya tenía dinero, pero no era bendecido. Así que tú inclusive puedes tener dinero, o una persona puede tener dinero y no tener la bendición de Dios. O tú me vas a decir que un narco es bendecido por Dios y puede tener la Biblia abierta en el Salmo 91 y tener estampitas y tener un montón de cosas. ¿Me están siguiendo? Si se está durmiendo o el que está al lado se está durmiendo, dele un codazo en el nombre de Jesús. Dice: yo te impongo mi codo. ¿Me acompaña? Impóngale el codo así. Recibe, como dicen los pastores pentecostales. ¡Recibe!
¿Se acuerdan del pastor brasileño? Algunos que lo conocen, un pastor que se llama Rodolfo Butenmüller. Entonces un hombre que habla de la fe, dice, ¿por qué la fe? Y se pone rojo y le sale aquí la fe. Pero sube yo no sé cuántos decibeles, gracioso. Ay, ojalá que yo no sea así más adelante. Entonces entendamos lo siguiente. Dice la Biblia que la maldición en el planeta Tierra entró por un solo hombre. Ahora vamos a Romanos 5:17 a ver qué nos dice la Biblia. Dice lo siguiente. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Quiero anunciarte esta mañana, por si acaso se te ha pasado, que en el día que usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, hubo un decreto en el cielo que dijo, entre otras cosas, a partir de hoy eres mi hijo, eres mi hija. Y eso que implica que antes estabas en maldición, pero que a partir de este momento vivirás en bendición. Póngalo de esta manera. Ángeles en el cielo se levantaron a decir, la familia de Adoni y de Mónica, a partir de este momento, porque recibieron a Jesús como Señor y Salvador, entonces no vivirán en escasez, no tendrán poca productividad, no vivirán en confusión, la enfermedad no reinará sobre ustedes, no estarán en derrota, ni en fracaso, ni en ruina, no habrá sequía en lo que ustedes hagan, no estarán solos ni estériles, no habrá dolor ni orfandad en ustedes, la pobreza tampoco está. Donde quiera que vayan, mi protección estará con ustedes. No serán rechazados ni tendrán falta de gozo, sino que tendrán ausencia de paz y de tranquilidad. ¿Cómo estás? Bendecido. ¿Estamos dimensionando lo que significa ser bendecidos? Por eso, es que a veces no lo entendemos, por eso me gusta tanto predicar. Cuando yo me paro al frente de una persona, teniendo esta certeza, y le impongo mis manos y le digo, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Si llegáramos a dimensionar lo que significa eso, no seríamos tan ligeros. Es una autoridad legal que tienen los hijos de Dios. Son decretos legales que fueron dados en el cielo y que operan sobre ti. Necesitamos comprender lo que eso significa. Acompáñeme por un momento a Efesios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 12 para que comprendamos un poquitito más esta obra de Jesucristo en nosotros. Efesios capítulo 1, verso 3 al 12. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿En quién? ¿Con cuántas bendiciones? ¿En quién? Entonces, ¿cuándo es que nosotros pasamos ese estatus de ser malditos a ser benditos? Dice lo siguiente: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para la adopción como hijos suyos por medio de Jesucristo. Una vez más está Cristo allí. Según el buen propósito de su voluntad. Esta traducción es súper fina. Básicamente lo que quiere decir eso es como se le dio la gana. Como se le dio la gana, Dios escogió que nosotros fuéramos salvos y el resto de la humanidad no. Si tú tienes problema con eso, pregúntale cuando lleguemos al cielo. Él escogió, dice acá, según el beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento.
Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció. ¿En quién? Una vez más, en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Es factible que ahora entendamos la implicación de ser bendecidos y por medio de quién nosotros somos bendecidos. Esto no tiene que ver que el día que naciste fueron a la iglesia y te echaron agüita bendita o te consagraron a algún santo. Por el contrario, el día de hoy, si eso sucedió, yo voy a cancelar esa dedicación en la autoridad que tengo en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque en Cristo tú estás dedicado a una sola persona, un hombre que está sentado a la diestra del Padre, que tiene unas heridas en sus manos, unas cicatrices, al cual le fue dada toda autoridad, todo gobierno, porque no se quedó muerto, sino que resucitó. Y la Biblia dice que allí toda acta de decretos de maldición que estaba sobre ti, Él la clavó en la cruz del Calvario. Hoy vamos a cortar cosas en nuestra vida, cosas que Dios me ha venido hablando, que pueden operar sobre su vida y que han venido operando sobre la mía, respecto a los lugares donde nosotros estuvimos a nivel espiritual. La simiente que tenían esos lugares hoy tiene que ser rota. ¿Por qué razón? Porque tenemos una herencia que está en actividad de lugares que no eran saludables. Regresemos a la historia. Génesis 12:12 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás bendición. Quiero decirle algo, allí está la respuesta a la pregunta que estamos planteando. ¿Por qué razón? Porque Dios dice: yo haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Para qué? Ayúdame por favor, ¿para qué? Para ser bendición. La pregunta entonces del día de hoy: ¿para qué tú eres bendecido? Para ser de bendición. ¿Cómo eres de bendición? Pregunto. Chévere, Leti, bendiciendo a otros, pero entonces ahora comprendemos lo que significa bendecir. Podemos llegar a comprender, Mónica, que donde nosotros entremos se tiene que manifestar la gracia, el favor de Dios, se tiene que acabar el dolor, se tiene que acabar la enfermedad, se tiene que acabar el fracaso, se tiene que acabar el rechazo, el espíritu de orfandad en la gente que nos rodea no tiene que reinar allí. Yo a veces quisiera meterme en la mente de la gente y decirle: mire, meta eso allí bien adentro, créalo, vívalo. Vívalo por favor. Vívalo por favor. Créalo, créalo. Usted es bendito, en su boca hay palabras de bendición. En sus manos son benditas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire, créame, donde usted entre tiene que cambiar el ambiente. Ellos están muertos y en usted está la palabra de salvación. Está la potencia para pasar a una persona de muerte espiritual a vida espiritual. Y por eso brinco a ver si se acuerdan, por lo menos se acuerda cuando se puso a saltar el tipo ese. Necesitamos comprenderlo. Dios dice a Abraham: yo te estoy dando una promesa, yo no te he bendecido todavía. Te estoy dando la promesa que te voy a bendecir para que seas bendición. Allí está entonces la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios envió a Jesús a morir por ti, solo para que seas, no solo para que seas bendecido, sino para que seas un multiplicador de lo que Él te ha dado. Esta congregación no puede ser una congregación egoísta. Esta congregación no puede ser una congregación que solo piensa en mi bienestar. Y por esa razón Dios me respalda, y se lo tengo que decir así.
Yo fui atrevido cuando le dije a la mujer de His House cuando nos reunimos, yo no quiero ser una iglesia que le levante $50 mensuales. Por lo menos le quiero ayudar con 50, $60,000. La primera ofrenda fueron $14,000 y esto no es para, ¡ay, qué tremendo nosotros! No. Usted sabe cuánto bien hace eso en la vida de niños. Usted no sabe cuántos niños vamos a tocar. Usted no sabe cuántos. Usted no sabe si de allí salgan los grandes predicadores de las próximas décadas. ¿Para qué Dios te ha dado el dinero si te lo dio? Pero no voy a hablar solo de dinero. ¿Para qué Dios te ha dado la boca tan preciosa que tienes? Espero que sea preciosa y que no salgan lagartijas y cocodrilos de allí. ¿Para qué te la ha dado? Puedes entender que alrededor tuyo, en tu trabajo, por donde tú vas, hay gente que se está muriendo espiritualmente, que están malditos, que están muertos. No falta el que dice, pero usted acabó de leer que Dios fue el que los escogió, entonces yo para qué hablo. Y si no lo habían pensado, se lo pongo allí. Porque Dios también se limitó a que sea su iglesia la que hable y presente el plan de salvación. ¿Qué dijimos ayer? Que el ministerio de la iglesia, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? El ministerio de la reconciliación. Un regalo especial para el que se acuerde del versículo de los que atendieron el... No, ese no es. Segunda. Vayan y busquen las notas. Listo, Victoria, se lo ganó. Algo le doy. Segunda de Corintios 5:18, que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gracias, Nana. No tomando en cuenta los pecados del hombre. Entonces no tan solo se trata de ti. Pero la pregunta es, Abraham hasta ese momento tenía una promesa, pero no había sido bendecido. ¿Cuándo ocurrió esto? Génesis 14, 17 al 20, vamos a leer. Le cuento rápidamente qué sucedió. No sé si recuerda que la semana pasada hablamos de Lot, ¿verdad? Lot se alejó de Abraham, se fue a vivir cerca de Sodoma y Gomorra, y dice que en determinado momento vinieron ciertos reyes que invadieron estas ciudades y se llevaron a Lot secuestrado, junto con otras personas que vivían en esa ciudad y junto con las posesiones. Dice la Biblia que Abraham fue a liberarlo y derrotó a todos estos reyes y regresaba. Eso es lo que vamos a leer en este momento. Dice lo siguiente: cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer, lo pude decir, toda la semana estuve practicando. Yo, qué dolor. De derrotar a este hombre y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió al encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Versículo 18. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Versículo 19. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. ¿Usted comprende estas palabras? ¿Están seguros? Ya no se necesitaba, porque a veces nosotros estamos esperando la hiper mega oración. ¡Wow! Que el Señor abra y que esto. No. Aquí salió un hombre, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y lo único que él dijo es: que Dios Altísimo bendiga a Abraham. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento la maldición ya no iba a estar en la vida de Abraham. ¿Estamos claros en lo que he venido hablando? Hubo un momento, hubo una interrupción en la cual este hombre salió y dice: a partir de este momento lo que Dios te prometió yo lo activo en este instante contigo. Eres bendito a partir de este momento. ¿Cuándo ocurre eso con usted y conmigo? Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos.
comercial no pagado. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Esta es una muestra de una persona que ha comprendido que dejó de ser maldito y que ahora es bendito. Y lo primero que él hace es decir, uy, espérese, todo esto que usted me está dando, mire, ¿sabe qué? Tome. Yo regreso de lo que usted me ha dado. Yo lo regreso. Estaba muerto, en soledad, rechazado, huérfano, sin causa, sin esperanza. Y ahora tú me bendices y ya no tengo todo eso. Lo mínimo que yo puedo hacer es regresarte una décima parte. ¿Por qué una décima? No me pregunte. Antes de esto, en ningún momento se mencionaba el diezmo. Es la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia. Pero quiero que tratemos de descubrir quién es este Melquisedec. Vaya conmigo a Hebreos 7, 1 al 4. En Hebreos 7, 1 al 4, el autor del libro de Hebreos nos va a explicar qué sucedió y quién era este Melquisedec. Dice lo siguiente: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la décima parte de todo. Y escuchen lo que dice aquí. Por favor, atiéndanme con sumo cuidado. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia. Además, rey de Salem, esto es, rey de paz. ¿Les suena parecido a alguien? ¿Quién es el rey de justicia? ¿Quién es el rey de paz? ¿De qué encuentro estamos hablando? Del de Abraham con... ¿Cuándo es que tú eres bendecido? ¿Cuándo fue Abraham bendecido? Cuando tuvo un encuentro con Melquisedec. Pero entonces, ¿quién es Melquisedec? Versículo número 3. No tiene padre, ni madre, ni genealogía. ¿Qué quiere decir eso? No fue creado, sino que es eterno. ¿Quién tiene esa característica? No tiene comienzo ni fin. Pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. ¿Quién se le apareció a Abraham y lo bendijo? Jesús. ¿Quién se te apareció a ti y te bendijo? Jesús. Consideren la grandeza de este hombre, a quien nada menos el patriarca Abraham le dio la décima parte del botín. Está diciendo lo siguiente: consideren quién era este hombre. No era simplemente un sacerdote más, era Jesucristo. Ahora bien, aquí tengo que explicarles un poquitito. Dice, ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio. ¿Dónde se lo explico? Se lo voy a explicar aquí. Un poquitito más adelante en la historia de Israel, Dios, de las 12 tribus que conformaban el pueblo de Israel, escoge una, que se llama la tribu de Leví. Esa tribu, ¿de qué se iba a encargar? De todo lo que tenía que ver con la administración y el sacerdocio. Eran los encargados de alguna manera, permítame decirlo así, de la iglesia. El resto de las tribus se podían dedicar a cualquier cosa, pero esa tribu específicamente solo se dedicaba a ministrar a Dios, a servir a Dios, a presentar ofrendas, holocaustos, todo lo que tenía que ver con la parte espiritual. Entonces aquí nos aclara y dice, ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio, por ley tienen, ¿me están escuchando? Dice, por ley tienen el mandato de cobrar los diezmos al pueblo. Por ley tienen el mandato. ¿Quién puso esa ley? Dios. Tiene la obligación de cobrarlos, dice el autor. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham.
En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, ¿por qué razón? Evidentemente esto ocurre 500, 600 años antes. Dice que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Hasta ese momento, como le dije anteriormente, Abraham solamente tenía promesas. A partir de ese instante fue bendito. ¿Por quién? Por Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Jesús. Es indiscutible, mire lo que dice acá, es indiscutible que la persona que bendice es superior a la persona que recibe la bendición. ¿En qué gran ejemplo el que Dios nos habla a través de la naturaleza? Tenemos la capacidad, después de ser bendecidos, de bendecir a la gente. Y si nosotros llegamos al convencimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros, debemos entender que somos el mayor canal de bendición que existe en el planeta Tierra. La enseñanza del día de hoy no tiene que ver con los diezmos. Sería importante que tú comprendieras que Abraham la cogió allí. ¿Para qué soy bendecido? Para ser bendición. La pregunta es, ¿lo está haciendo? La pregunta es, ponle el número de meses que quiera. En los últimos 3 meses o 6 meses, ¿cuántas personas han tenido un encuentro personal por causa tuya con Jesús? Esta semana me llegó un email que es con el que quiero terminar. Vicky no está aquí. Vicky está aquí, no. Déjenme ubicarlo. Listo. Escuchen esto, por favor. Dos mares. Hay 2 mares en Palestina. Uno es fresco y lleno de peces, hermosas plantas adornan sus orillas. Los árboles extienden sus ramas sobre él y alargan sus sedientas raíces para dar de beber de sus saludables hojas, y en sus playas para que jueguen los niños. El río Jordán hace que este mar sea como un burbujeante, el río Jordán hace este mar con burbujeantes aguas de las colinas que ríen en el atardecer, y al cual los hombres van para construir sus casas en la cercanía de él. Los pájaros hacen sus nidos y toda clase de vida es feliz por estar allí. El río Jordán corre hacia el sur, a otro mar. Aquí no hay trazas de vida, ni hay murmullos de hojas, ni hay cantos de pájaros, ni hay risas de niños. Los viajeros usualmente escogen otra ruta simplemente por la urgencia. Cruzan cerca de ese lugar porque es un lugar de muerte, es un lugar donde no hay vida y no hay esperanza. Es un lugar donde solo hay unas aguas espesas, donde no habitan hombres ni bestias, ni las aves vienen a beber. ¿Qué hace la diferencia entre estos 2 mares? La geografía nos muestra que en Israel existen estos 2 mares. Es real, los visité, estuve allí. Los 2 mares son alimentados por el mismo río, el río Jordán. Uno, ese mar precioso, mar de Galilea, el mar en el cual Jesús hizo tantos milagros, lleno de pescadores. A las orillas de ese mar usted ve árboles, usted ve vida. Las personas van de vacaciones a ese lugar. Verdaderamente, más que un mar, es el lago de Genesaret. Poblaciones alrededor de ese lago. Pero el mismo río Jordán, en la ruta hacia el sur, acercándose a Egipto, desemboca en otro mar que se ha llamado el mar
muerto. Es un mar en el que no hay vida. Es un mar en el que si usted entra, algunas personas lo han hecho, yo no entré, mi esposa lo hizo. Usted no se puede hundir de lo densa que es el agua. Es extremadamente salada, extremadamente salada. Siempre le piden a uno que tenga la precaución de que no vaya a caer el lodo en los ojos. Y es tan salada que mata absolutamente todo. Debido a eso lo llaman el mar muerto. ¿Qué hace la diferencia entre estos dos ríos si son alimentados exactamente? ¿Qué hace la diferencia entre estos dos lagos si son alimentados exactamente por el mismo río? El lago de Genesaret tiene la particularidad que es un lago que reparte toda el agua que entra. Toda, la utilizan para riegos, la utilizan para alimentarse, la utilizan para industrias. Mientras que el mar muerto, todo lo almacena para sí mismo y produce la muerte. ¿Cuál mar serás tú? Del cielo está viniendo la misma agua. En una mañana de domingo, el río del cielo se abre sobre nosotros y riega agua. Riega mucha agua. Pero entre nosotros es factible que existan este tipo de condiciones. Algunos que cada fin de semana salen más gordos y más gordos y más gordos espiritualmente. Mientras que otros salen con la diligencia de hacer cosas tan sencillas, Vicky, como esta prédica estuvo tan tremenda, la voy a poner a mis amigos en Facebook. Una cosa tan sencilla. No me puedo quedar solo con esta bendición que Dios dio este fin de semana. Tengo que anunciarlo. Tengo que ir a casa y estudiarlo. ¿Por qué? Porque no sé si aquí estará una respuesta que alguien necesita para esta semana. Dos mares que son alimentados por el mismo río, el cual uno alimenta, bendice, produce paz, produce gozo a las familias que van. Uno de los momentos más lindos que he tenido en alabanza y en adoración lo tuve en ese mar de Galilea, en ese lago de Genesaret. Pensando que en algún momento allí estuvo mi Señor, mi Salvador. Pensando que fue en ese mar. Yo imaginaba y decía, Dios, aquí fue donde hubo esa tempestad tan monstruosa y tú te levantaste y mandaste callar. Y yo me imaginaba y mientras adorábamos allí a Dios. Y me dejó un recuerdo que no muere en mi corazón. Mientras que particular me acabo de acordar de esto. Frente al mar muerto, Vicky, pasé mi peor cumpleaños. El peor cumpleaños que he tenido en mi vida. ¿Por qué razón? Porque estábamos en una fortaleza que se llama Masada, que queda justo al frente del mar muerto. Y ese día hubo la peor tormenta de arena en 40 años. Muchos de ustedes quizás no saben, yo tengo que utilizar lentes de contacto y usted no se imagina lo que es tener arena en los lentes de contacto. Horrible, no había, y yo no sé si usted ha estado en una tormenta de arena. No lo puedo describir, o sea, es una tormenta de arena. Horrible ese cumpleaños. En ese lugar que produce solamente muerte. ¿Para qué soy bendecido? Es la pregunta que planteábamos esta mañana. La respuesta es tan sencilla: para bendecir. Y Dios se lo dijo desde el principio a Abraham: te bendeciré y serás bendición.
Quiero pedirte que te pongas en pie por un momento. Sobrenatural. Sobrenatural. Mis padres estaban a punto de separarse, pero gracias a Dios somos una familia. Sobrenatural es haber sido diagnosticada con leucemia hace 24 años y poder estar viva en este momento para disfrutar de mi hija y de mis nietos. Somos alegres. No estoy sola en Presencia Viva. Hacemos las cosas con excelencia. Gente de familia. Sobrenatural, que en octubre del 2010 fui diagnosticada con lupus y hoy estoy completamente sana. Somos generosos. Sobrenatural es haber sufrido un atentado en el año 92 que no pudo cegar mi vida ni mi relación con Dios. Gente de propósito. Somos adoradores. Somos emprendedores. Tenemos mentalidad generacional. Somos soñadores. En Presencia Viva hay un lugar para todos. Aquí en Presencia Viva jugamos, hacemos amigos, Encontramos amor, le damos gracias a Dios, Cantamos, somos familia y lo más importante, conocemos a Jesús. En Presencia Viva somos apasionados. Nuestro propósito es entrenar y capacitar a las futuras generaciones para que sus vidas honren a Dios. Venir a Presencia Viva es una experiencia de amistad entre personas de muchas naciones que hemos decidido creer en un Dios sobrenatural. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que tú también puedas experimentar que el amor y el plan de Dios para tu vida es sobrenatural.